Y me dice el Señor, mira la tierra. Cuando me dice esto, comienzo a ver varios lugares donde la tierra tenía fisuras, estaba agrietada y cuarteada. Después me dice, mira las casas, mira los edificios. Y comienzo a observar sus estructuras internas y tenían fisuras, tenían grietas también. Y los edificios en cada uno de sus niveles estaban como cuarteados. Y esto lo habían ocasionado temblores pasados, por lo cual estaban resentidos. Y me dice el Señor, viene un terremoto fuerte, el cual estas construcciones no van a poder soportar para mantenerse en pie. Viene muerte, gran destrucción, gran mortandad dejará este gran terremoto. Después tengo otro sueño donde yo me encontraba en la Ciudad de México, en una de sus calles donde hay varios edificios, y comenzaba a temblar. Sentía como la tierra se estaba moviendo debajo de mis pies. Y esos movimientos como que me querían tirar, pero yo me equilibraba. Paró por unos instantes, ese temblor se detenía por unos momentos, pero después comenzó a aumentar los movimientos telúricos, eran demasiado fuertes, demasiado violentos. Todo a mi alrededor se estaba sacudiendo fuertemente. Entonces yo comenzaba a correr y a brincar porque la tierra se abría en distintas partes y todas las cosas alrededor se iban derribando, y yo corría rápidamente y me dirigía hacia una central de autobuses para salir de ahí, huyendo por mi vida, dejando atrás todo cayéndose, casas, edificios, árboles, los postes de luz, los cables reventados, antenas, todo, las calles estaban destruidas. Había una destrucción más muy grande, la que yo dejaba atrás de mí. Y entonces pasaban unos días y tengo otro sueño donde yo me encontraba en otro estado de la República Mexicana. Me encontraba dentro de una casa, estaba ya oscuro y ahí también comenzaba a temblar. En ese momento el Señor me dice, porque temblará el país de México y aún más allá de sus fronteras. En ese lugar yo sentía el terremoto, pero no tan fuerte. Estaba a punto de salir cuando ese terremoto se detenía y la casa no caía. Ese día estaba yo orando al Señor y me dice, dile a mi pueblo, dile a mis siervos que estén orando por este día, que clamen a mí, que tengo el poder para guardarlos y librarles de todas estas cosas que han de venir. Que unjan sus casas con mi aceite, que me pidan, porque el que pide recibe. Oren para que sean sostenidos sus cimientos, sus columnas, las paredes de sus casas, porque para mí todo es posible. Yo voy a enviar a mis ángeles a guardarles, y aunque este terremoto sea tan fuerte, yo guardaré y libraré a mis siervos, porque yo hago diferencia entre el que me sirve a mí y el que sirve al pecado. Lo siguiente que me han mostrado que durante el terremoto sucedían cosas similares que están en la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 16, versículos 25 y 26, donde Pablo y Silas estaban presos y sobrevino un gran terremoto, donde los cimientos en donde ellos estaban se sacudían y se abrían las puertas y las cadenas se soltaron. En aquel sueño miraba un varón que se presentaba donde había gente cautiva y les decía a unas mujeres, este es el día de su liberación, váyanse y sean libres. Me venía a la mente lo que está en el libro de Hechos en el capítulo 12, donde Pedro estaba custodiado con cadenas y guardas, y se presentó un ángel del Señor y le dijo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron, y la puerta que daba a la ciudad se les abrió por sí sola. En ese momento dice el Señor, este es el día en que las cuerdas de opresión que los aprisionaban serán rotas. Dios es el gran libertador. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y nuevamente me dice el Señor, temblará el país de México, de Chile y de Panamá. Y me muestra un mapa y me enfoco en donde se encuentra la Ciudad de México. Y dijo el Señor, es mucho el pecado de esta ciudad y esta ciudad será reducida a escombros. Sigo viendo aquel mapa que era del continente americano y donde se localiza el país de Chile, en la zona centro de ese país, aparece un dibujo con la figura de la muerte. Era algo perturbador lo que vi. Y como si me fuera acercando con un zoom en aquel mapa, podía ver la tierra desolada y devastada.
Ay, santo, la bashera basara, baquía, bajanda, ay, 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 ay. Viene muerte, destrucción para el país de México, de Chile y de Panamá. Porque esos países se han corrompido, se hacen cosas abominables delante de Dios. Dios va a castigar la idolatría, Dios va a castigar los pecados de Sodoma y Gomorra, Dios va a castigar la apostasía. El país de Chile lleno de idolatría. Mira la nación de Panamá, se ha corrompido en la inmoralidad y en la prostitución. Mis juicios vienen porque han traspasado mis mandatos, han traspasado mis leyes. Yo soy el Señor que castigo todas estas cosas. Viene juicio para Argentina, han corrompido mi evangelio, falsos apóstoles y falsos profetas que están ahí y que han desviado las almas de mi palabra. Vendrá juicio para Perú. Y el Señor me sigue mostrando más cosas que van a suceder cuando acontezcan aquellos terremotos tan fuertes. Y me muestra el Señor el agua para el consumo humano. Estaba mirando la tierra cómo era violentamente sacudida. Y el instante se abría, en muchos lados la tierra se abría y veían que se abría. Incluso en panteones por muchos lugares se estaba viendo la tierra. Y miraba que caían cosas dentro del agua y el agua se va a contaminar. Durante el terremoto caían cadáveres y veía los tubos de los drenajes cómo colapsaban y se rompían. Y todo ese contenido caía dentro del agua limpia. En ese momento el Señor me dice, las aguas van a ser contaminadas por huesos, por estiércol y por una mezcla de contaminantes. Y por esta causa vendrán enfermedades, por lo cual deben de prepararse con agua. Miraba las ciudades devastadas y oscuras, no va a haber luz. Va a haber calamidad, va a haber desastre, por lo cual es necesario también prepararse con velas, con cerillos, con lámparas, porque veía las ciudades que quedaban oscuras. Después me encontraba sobre una gran montaña y me dice el Señor, mira las placas tectónicas. Cuando Él me dice eso, era como si la visión se agudizara y me dice, las placas tectónicas se van a mover. Y el Señor me permitía ver 3 placas que se movían y giraban violentamente. Era algo tremendo. La tierra se partía y se desacomodaba. Me dice el Señor, en este terremoto, entre sus múltiples réplicas, va a haber 6 en las cuales zonas de la tierra serán separadas de su lugar. Zonas de la tierra que serán conmovidas, islas que desaparecerán. Y dijo el Señor, el terremoto que viene sobre México será uno de los más fuertes en todo el mundo, porque será mayor a 10. Y miraba hacia el lado este y veía que el mar se levantaba a una altura tan grande que prácticamente se juntaba con el cielo. Cuando la gente se dio cuenta, corría y corría con el mar atrás para subir a donde yo me encontraba, pero ya no les daba tiempo. Entonces veía cómo el mar se salía a tierra y los arrastraba y se hacía como una especie de remolino y se llevaba a la gente hasta lo más profundo. Era algo tan terrible, tan tremendo lo que estaba pasando. Después yo dirigía mi mirada al sur del país de México, por donde se encuentra el estado de Tabasco, y ahí veía que sucedía algo muy grave, era demasiadamente grave lo que pasaba. Algo en el mar explotaba y se levantó un fuego hasta arriba. Cuando sucede esta explosión se cimbró, los vidrios se reventaron y veía el fuego levantarse a una altura bien tremenda. Era algo grave lo que sucedía. Y veía que también de ese lado el agua se salía. Y la gente corría y corría. Eran escenas tremendas, eran escenas difíciles las que yo veía. Y lo que yo veía era gran destrucción por todos lados. Y lo que veía eran cadáveres por todos lados. Y sé que esto va a pasar pronto porque veía funerales también por muchos lados. Y la gente portaba aquella mascarilla. Por eso sé que esto va a ser pronto. Es necesario estar preparados con Dios, es necesario ponerse a cuentas con Dios, es necesario arreglarse con la familia, porque a muchos la muerte les va a sorprender.
Hay que redimir el tiempo.